inicia Línea de Oración, el programa donde juntos clamaremos a Dios por las necesidades de la familia, la iglesia y la ciudad. Quédese en sintonía, porque el equipo pastoral de Radio Viva se ha preparado para brindarle una enseñanza, una oración y un consejo que le ayudarán a enfrentar toda situación adversa en la vida. ¡Comenzamos! Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Aquí estamos nuevamente en su programa Línea de Oración. Le saluda a su hermano y amigo José Luis Aguayo, del Ministerio Agua Viva, saludando a mi pastor Javier Castrejón, a nuestro amigo y hermano el doctor Contreras, Dios lo bendiga, y nuestro pastor Abel también, esperando que se recupere pronto de sus males, ¿verdad? Porque hemos estado orando por él y es una bendición que estemos en este lugar, ¿verdad? Y pues esta oportunidad que tenemos de estar aquí es para estar orando por su necesidad, para estar orando por cada una de las peticiones que ustedes pongan, y pues sean bienvenidos a este programa, ¿verdad? Línea de Oración. Y ya sabe, pues cualquier petición, cualquier testimonio que usted tenga, pues márquenos. Le voy a dar los números de teléfono: es 656-779-9924, 656-120-6040. Entonces, ya sabe, si tiene un testimonio, pues aquí lo vamos a estar escuchando, y pues nos vamos a gozar junto con usted por la bendición recibida, porque cuando estamos clamando, cuando estamos orando a Dios, cuando le exponemos al Señor nuestros temores, nuestras angustias, ahí está el Señor siempre dispuesto para escucharnos. Siempre Dios tiene la mejor disposición de salvar, de rescatarnos, de ayudarnos. Está presto para oír nuestro clamor, nuestra petición. Y es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos en este lugar. Lo voy a invitar ahí donde se encuentra, que me ayude a estar orando, porque debemos ponernos en las manos de Dios en todo momento. Amén. Ya sabe, ahí donde se encuentra, pues puede acompañarme a orar, pues a que me acompañe. Incline su rostro ahí donde se encuentra, ya esté en su trabajo, donde ande, y si tiene posibilidades, pues bueno, pues ayúdeme a orar, y si no, pues ya sabe, con su pensamiento y su mente, acompáñanos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu presencia, Señor, porque no nos dejas, porque nos muestras tu gracia cada mañana, nos muestras tu misericordia, Señor. Siempre nos haces ver que no nos dejas, no nos desamparas, que tú eres un Dios que se complace en hacer misericordia, Señor, con todo aquel que te busca. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de este nuevo día, una nueva semana, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, Señor, nuestra familia, nuestras generaciones, Señor, y queremos estar orando, Señor, por las enfermeras, Señor, los médicos, los hombres que están haciendo su trabajo, Señor, en esta tremenda situación que estamos atravesando, Señor, mundialmente. Te damos gloria, honra y alabanza, porque todas las cosas, Señor, que nos pasan, todas las cosas que vienen, Señor, siempre tienen un bienestar, un bien para todos aquellos que te aman. Te damos las gracias, Señor, porque tú traerás cosas nuevas, cosas buenas, Señor, cosas grandes a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Te honramos y te exaltamos, porque tú no nos dejas y no nos has desamparado, Señor. Gracias, Señor, porque haces posible estos medios de comunicación. Gracias por todos aquellos que hacen posible, Señor, que esto siga adelante. Señor, sigue bendiciendo las familias que contribuyen, Señor, con sus ofrendas, con sus finanzas para tu obra, Señor, que siga creciendo. Te honramos y te exaltamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, sé tú aquí con nosotros. Amén y amén. Pues es una bendición, le digo, que estemos aquí nuevamente. Y ya sabe, pues, si tiene la oportunidad de comunicarse, pues estamos en la mejor disposición de estar orando. Son tiempos para que nos unamos en
en oración, para que expongamos nuestras peticiones delante de Dios, para que siempre consideremos que hay un Dios justo, verdadero, que está en la mejor disposición de ayudarnos. Y pues es de bendición, ¿verdad? Que este, en estos tiempos que no estamos congregándonos, no estamos en la iglesia, no tenemos la oportunidad de estar alabando a Dios en la congregación juntos, pues también podemos estarlo haciendo en la casa, ¿verdad? Lo que no hacíamos antes de tener un altar familiar, un altar ahí en la casa, pues ahora hay que hacerlo, son momentos para estar allí en tu casa buscando a Dios en oración, en adoración, en alabanza y pues esperando que Dios nos hable personalmente allí en la intimidad de la casa y Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de la alabanza, Dios nos habla cuando estamos en la soledad, cuando estamos en quietud y cuando buscas momentos en estar a solas con Dios, pues Dios te puede hablar, Dios te puede mostrar, Dios te puede enseñar grandes cosas. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Entonces, eso mismo es lo que vemos en la palabra de Dios, de pueblo de Israel clamando a Dios cuando estaba en Egipto, vemos a Pablo, a Silas clamando a Dios cuando estaban prisioneros, y vemos varios ejemplos de oración en la Biblia y vemos que Dios escucha la oración, ¿verdad? Entonces, ya sabe, este programa es específicamente para que ustedes pongan su petición, su necesidad y pues también pues compartirle a usted una palabra mientras se comunica con usted, pues le podemos transmitir una palabra de parte de Dios que pues siempre por la misericordia y la gracia de Dios, pues siempre Dios le decía ahorita, pues le habla a uno en su momento de devocional, ¿verdad? Pues Dios siempre tiene una palabra para todos y cada uno de nosotros cuando nos disponemos a buscarle por medio de la oración, por medio de la lectura. Dios habla. Entonces, le voy a leer una palabra que está en el Evangelio de Mateo 14, la experiencia de Pedro, cuando iban en la barca, dice que se empezó a hundir, si la ha leído, un relato muy conocido, muy predicado, muy famoso entre el hábito cristiano, pero siempre hay bendición en la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos, algo nuevo. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces le voy a leer la palabra de Dios y vamos a ver cómo Dios rescata a Pedro de esas aguas que se estaban sacudiendo tremendamente en medio de una tormenta cuando Pedro camina sobre el agua. Dice la escritura que Jesús los hizo que entraran en la barca y se lo va a leer para que estemos viendo qué es lo que Dios nos enseña. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud y se subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero hay una palabra allí que cuando dice el versículo 32, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y vemos cómo
el Señor Jesús, ¿verdad? Le dice que a sus discípulos que se vayan al otro lado de la ribera, al otro lado. Entre tanto que él estaba despidiendo a las multitudes, Jesús se queda acá en la orilla de la playa y él los despacha por delante. Jesús ya tenía un conocimiento de lo que iba a suceder, ¿verdad? Él sabía de lo que iban a atravesar los discípulos estando en medio de la mar allí, en el agua, se iba a desatar una tormenta. Dice que dice cuando se despide a la multitud, Jesús no se fue luego atrás de los discípulos, sino que los dejó que se fueran delante. Y dice que Jesús se fue a otra parte a orar. Dice que se fue al monte y allí estuvo orando y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces vemos cómo los discípulos, verán, en el versículo 26, dice que le vieron andar sobre el mar y se turbaron diciendo, es un fantasma, y daban voces de miedo. ¿Se fija? Entonces, en esta lectura vemos a los discípulos cómo están invadidos por el miedo, están invadidos por el temor, por la angustia. Estaban temerosos primeramente porque pues estaban atravesando una tormenta, ¿verdad? Y ellos pues no veían la solución. Estaba siendo sacudida la barca y era de noche, pues a oscuras. Y sacudida la barca en medio, pues ahí no había nada que los alusara, nada que les hiciera ver la realidad de las circunstancias, ¿verdad? No veía nada, estaba oscuro. Y, y una tormenta fuerte que estaba azotando, pues les cimbró el temor, el pánico, la angustia. Estaban asustados los discípulos allí. Entonces, vieron que pues no podían remar, vemos que ellos estaban batallando para remar, para controlar la barca, y vemos llenos de angustia a estos hombres, y eran hombres ya que habían sido llamados por Jesús, ya eran sus discípulos, ya estaban siendo enseñados por él, pero los vemos llenos de angustia y de desesperación, dice, y los discípulos viéndole al mar sobre el mar se turbaron, y aún después de la tormenta, el, el miedo que creció cuando vieron a Jesús andar sobre el mar, ya no solamente era la tormenta la que los mantenía asustados, sino que era el ver a Jesús y el no reconocerlo y el verlo andar sobre el agua. Ahí dice la Biblia que ellos creyeron que era un fantasma, ¿te fijas? Entonces, cuando ellos ya estaban llenos de temor y al voltear a ver a Jesús no pudieron mirar con la realidad de lo que estaba pasando, no pudieron ver la persona de Jesús porque el miedo ya los estaba cegando, ya no les permitía ver con claridad, ya estaban sacando sus propias conclusiones, ya estaban haciendo ellos sus propias conclusiones a manera de llegar de que pues la persona de Jesús no era Jesús en realidad, sino que era un espíritu, un fantasma que venía hacia ellos y pues su temor creció. Entonces estaban llenos de dudas, angustiados, temerosos, angustiados y llenos de dudas. Entonces, y cegados por el temor. Entonces, cuando a veces vienen estas cosas a nuestras vidas, los temores, las tormentas a nuestra vida y estamos atravesando situaciones difíciles, pues esta es una reacción natural de nosotros tener este temor y empezar a llenarnos de miedo porque pues esa es nuestra naturaleza. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús en realidad, estar a la expectativa de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos deja, de que Dios está ahí a nuestro lado dispuesto para ayudarnos, porque ellos empezaron a mirar pues fantasmas porque ya estaban llenos de angustia y de temor. Y hay mucha gente que se llena de temores, de angustias cuando atraviesa cosas difíciles y ellos mismos empiezan a sacar sus propias conclusiones. No, es que
a veces la enfermedad, estás enfermo o algo y empieza uno a decir, no, es que yo tengo esto, no, es que tengo aquello, no, es que mi abuela tenía aquello, yo también lo tengo, no, es que esto. Y uno empieza a hacer sus propias conclusiones falsas. Entonces, pues porque el temor, el miedo, la angustia, no nos deja ver con claridad y siempre va a imponer la duda, siempre nos hace ver las cosas que no son, que no son, nos va a hacer como si fuesen. Entonces, vemos las cosas diferentes, vemos las cosas mm, pues más grandes de lo que son. Y vemos que Jesús ahí les dice, tengan ánimo, en el versículo 27, cuando ellos están en medio de ese miedo y de esas conclusiones, Jesús les dice en el versículo 27, les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. En otras palabras, nosotros necesitamos recuperar el ánimo y despojar el temor. Y esto es lo que necesitamos, porque Jesús les dice a sus discípulos, tengan ánimo. ¿Qué debemos de tomar, de tener nosotros en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, cuando todo parece estar oscuro, cuando todo parece estar invadiendo nuestra vida de temores y de dudas? Pues debemos de retomar el ánimo, ¿verdad? Volvernos a motivar, primeramente escuchar la palabra que Jesús habla, porque cuando Jesús habló, fue cuando ellos empezaron a prestar atención, dice, pero enseguida Jesús les habló. Se fija, Jesús habla cuando estamos llenos de temores, cuando estamos llenos de angustia, cuando estamos en duda, Jesús habla. Y Jesús le habló a sus discípulos diciendo, ten ánimo, yo soy y no temáis. Y vemos la respuesta de este hombre, Pedro, ¿verdad? Que le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Oigan, las palabras de Jesús, cuando las escuchamos, nos dan tranquilidad. Las palabras de Jesús, cuando las escuchamos, nos hacen ver las cosas tal como son. Las palabras de Jesús nos acuden a la realidad, nos despiertan. Por eso dice la Biblia que la palabra es luz. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, luz a mi camino. La palabra del Señor nos ilumina en medio de la adversidad, en medio de las tinieblas, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la duda, en medio del temor, en medio de la angustia. Cuando prestamos atención a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da luz. Tened ánimo, dice, yo soy y no teman. Esas son las recomendaciones que nos da Jesús, que tengamos ánimo, reconocerlo a Él como el yo soy, el, el Dios todopoderoso, el Dios que se manifestó a Moisés cuando estaba en el monte, ¿verdad? Que lo llamó y se encontraba Moisés pastoreando las ovejas. Dice que miró una zarza que ardía y que no se podía apagar. Y entonces él dijo, iré y veré esa grande visión. Dice que se dirigió hacia, se encontraba la zarza y ahí escuchó la voz de Dios, le dijo, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque este lugar que pisas es santo es. Y empezó a tener una conversación, una plática con Dios. Moisés escuchó la voz de Dios, supo escuchar y le dijo Dios que él había escuchado el clamor de su pueblo, por lo tanto lo había escogido para que fuera él el mensajero de Dios y fuera a llevar un mensaje a Faraón. Usted conoce la lectura. Entonces se le manifestó allí como el yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio, el Dios que no tiene fin, el Dios maravilloso. Y aquí Jesús se presentó a sí mismo cuando estos hombres estaban angustiados y les dijo, ten ánimo, yo soy, no teman. Se fija, entonces son cosas que tenemos que reconocer del Señor, que Él es el Dios todopoderoso, el Dios
maravilloso, el Dios eterno que tiene control sobre la naturaleza. Le decía ahorita, antes de empezarlo, antes de que Jesús se fuera al monte a orar, dice que él quedó en la playa, los despachó por delante porque él tenía conocimiento anticipado de lo que iba a suceder. O sea, eso sabía que ellos cuando fueran atravesando ahí a la mar allí, en medio se iba a desatar a la madrugada esa tempestad, esa tormenta. Él sabía lo que iba a suceder. Él permitió que se fueran y tuvieran esa experiencia para dejar escrita su palabra aquí y dejarnos el ejemplo para nosotros, para que aprendiéramos de las cosas que se quedan escritas. Y aquí vemos cómo el Señor les dice que se vayan. Él se queda en la orilla y se dice que se va a orar. Pero le digo, él tenía el conocimiento de las cosas que iban a suceder. Por eso le digo que cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, ten ánimo, yo soy y no temas. Entonces esa es la recomendación que el Señor quiere cuando estamos en medio de la adversidad, en medio del temor nos invade. La duda viene acompañada de la adversidad. El temor trae adversidad, la adversidad trae temor y el temor trae dudas. Entonces, cuando nos invaden estos tres enemigos a nuestra vida, pues tenemos que tomar tres cosas. Creo que es el ánimo, reconocer a Dios, al Señor como Dios y desechar el miedo. Dice, no temáis. Entonces, ellos escucharon la palabra del Señor. Cuando escucharon las palabras de Cristo, pues, se tranquilizaron, se relajaron, este, adquirieron el ánimo, la confianza, volvieron a ver con claridad. Le decía ahorita, identificaron, escucharon la voz de Jesús. Entonces son tiempos que si estás en tu casa, encerrado, ¿verdad? Que debemos estarlo, pues verdaderamente aprovechar el tiempo y cuando estamos en casa para escuchar la voz de Jesús que nos habla por medio de tu devocional, en la oración, en la lectura, disponernos a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, reconocer la voz de Dios, identificarla como ellos para estar tranquilos, para estar relajados, para retomar el ánimo, para desechar los temores, porque eso fue lo que sucedió. Cuando el Señor les dijo esto, ten ánimo, yo soy, no temáis, el versículo 28 dice, entonces Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Se fija cómo Pedro reaccionó al escuchar la voz, al reconocer la voz de Cristo, desechó ese pensamiento de que si era un fantasma, tomó esa iniciativa, ese valor de lanzarse al agua, estaba decidido a caminar sobre el agua en medio de la tormenta. Le dijo, si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti. Estoy decidido a caminar sobre el agua, estoy dispuesto a ir hacia ti en medio de la tormenta, estoy dispuesto a dejar esta barca y a caminar hacia ti. Dejó de ver las cosas que no eran reales, dejó de ver la tormenta, dejó de ver al fantasma, empezó a ver a Jesús, empezó a poner los ojos en Cristo. Entonces, eso es lo que necesitamos, poner nuestros ojos en Jesús. Fíjese, entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro ya tenía otra expectativa de lo que estaba viendo. Pedro ya tenía otra visión, él quería ya otra reacción también. El miedo empezó a desvanecerse. Cuando escuchó la voz de Jesús, el miedo se desapareció, ¿verdad? Y dijo, pues me voy a arriesgar, voy a caminar sobre el agua, yo me voy a lanzar. Oiga, para dar un paso en el agua, muchas veces muchos le tenemos miedo hasta las albercas, no nos queremos meter al agua, ¿verdad? Fíjese, Pedro se lanzó arriesgó
ahogarse, a ser devorado por algún tiburón, algún animal de ahí, ¿verdad? Porque este se quiso arriesgar diciéndole a Jesús, si en verdad eres tú, le dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, quiero caminar como tú, quiero andar como tú. Entonces, así es como debemos reaccionar nosotros, como Pedro, ¿verdad? Decirle, Señor, haz que yo vaya a ti. A veces tenemos el miedo, nos paraliza, el temor, nos, nos, nos deja paralizados y no nos permite avanzar. Le decía la otra vez, les platicaba que en una ocasión que estaba yo dormido, me quería levantar y en la ventana del cuarto donde dormía yo veía una, una sombra de un monstruo que no me dejaba avanzar, no me dejaba levantarme ni siquiera ir a tomar agua, porque me paralizaba el miedo que yo sentía cuando veía esas sombras adentro de la casa. Parecían monstruos que andaban ahí danzando alrededor de las paredes y yo no sabía qué era, pues estaba niño, estaba paniqueado, asustado. No me dejaba ni siquiera ir a tomar agua. Entonces así es el miedo, te paraliza. Y vemos que Pedro pues este tomó este ánimo y tomó la decisión de dirigirse a Jesús. Ya no lo paralizó el miedo, él estaba viendo esa circunstancia ya como una oportunidad para, para hacer algo diferente. Entonces, cuando atravesamos dificultades, pues tenemos que aprender algo que nos cuesta mucho, nos cuesta demasiado como creyentes, como hijos de Dios, como seres humanos, nos cuesta mucho cuando estamos atravesando la adversidad, cuando estamos atravesando cosas malas, ¿verdad? Cosas difíciles, cosas definitivamente muy, muy, muy difícil que estamos atravesando muchas veces en nuestra vida, pues entenderlas, que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces esta situación que estaba atravesando Pedro en cierta forma le ayudó para bien, para mirar el poder de Dios, para mirar la manifestación del poder de Jesucristo, como ese milagro de que ver a Jesús caminar sobre el agua y el poder, ¿verdad? Porque cuando suben a la barca dice que la tormenta se calmó. Entonces, es difícil que nosotros veamos las cosas malas como buenas. Es muy difícil a menos de que estemos apegados en la presencia de Dios, en oración, en lectura, siempre puestos los ojos en Jesús y en medio de la adversidad voltearlo a ver y creerle a la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Aquí vemos que hombre llamado Pedro, pues se lanza al agua y sin temor a morir ahogado, le pide a Jesús, haz que yo vaya a ti, permíteme que yo camine hacia ti. Entonces, si estamos atravesando estos tipos de situaciones, si estamos siendo invadidos por el miedo, si estamos siendo invadidos por la angustia, si estamos siendo invadidos por la duda, la angustia, el temor y la duda, que nos empiecen a afligir, pues, es momento de decirle al Señor, este, ayúdame, si en verdad estás tú en medio de las circunstancias, pues ayúdanos a salir adelante, ayúdanos a desprender estos miedos, quita esta angustia de mi corazón, quita estas dudas, ayúdame a cultivar mi fe. Es momento de orar. ¿Qué le parece si oramos? Hoy donde se encuentra, vamos a orar, porque necesitamos que Dios nos fortalezca. A todos y cada uno de nosotros necesitamos ser fortalecidos en Dios, en la presencia de Dios, orarle a Dios, decirle al Señor que si hay temores en nuestra vida, que si estamos siendo angustiados, si hay dudas, pues que el Señor las quite y que nos ayude a caminar en fe y recobrar el ánimo. Amén. Señor, te damos las gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque nos fortaleces, nos prometes quitar el temor, Señor. Cuando nos hablas, Señor, tú por medio de tu palabra, Señor, nos
nos despeja, Señor, el camino, nos ilumina, nos resplandece, Señor, el temor se va, la angustia se va, Señor, y las dudas se disipan, Señor, tú eres fiel y verdadero, te damos las gracias, Señor, si hay alguna persona, Señor, atemorizada, angustiada, Señor, bombardeado con la duda, Señor, pues yo te ruego, Señor, que ahí donde se encuentra, Señor, esas personas que estén pasando circunstancias de angustia, Señor, de temor, de dudas en sus vidas, Señor, pues los ayudes a salir adelante, Dios Todopoderoso, que si nosotros, Señor, por alguna razón hemos dudado, Señor, hemos sido invadidos por el miedo, Señor, pues nos quites todo temor, toda angustia, Señor, y toda duda que trate de invadir nuestra fe, Señor, robar nuestra fe, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, tú eres fiel y verdadero, Señor, tú no dejas a tu pueblo, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, y rogamos, Señor, por toda aquella gente que está enferma, Señor, que está doliente, que está sufriendo, Señor, que ha perdido un ser querido. Señor, que tú hagas la obra poderosa en ellos, Señor, y que traigas salvación, sanidad, Señor, a todo aquel que encuentre, Señor, en una dificultad en su vida, Señor, que tengas misericordia. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos porque eres bueno y bondadoso, Señor. Amén y amén. Le digo que ah, vemos a Pedro, ¿verdad? Que cuando mira a Jesús, lo confunden con un fantasma y se llenan de miedo. Pero cuando Jesús le habla y le dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces el ánimo lo vamos a tomar solamente escuchando la palabra de Dios, ¿eh? Entonces vamos a estar tomando una pausa y ahorita regresamos. Dios los bendiga. En un momento regresamos con su programa, Línea de Oración. Atención a todos los emprendedores, trabajadores independientes, pequeñas y medianas empresas. Están invitados a participar como expositores en la 4ª edición de Expo Bazar Mi México. Esta es una buena oportunidad de impulsar tu talento, comercio, producto local o nacional. Expo Bazar Mi México se llevará a cabo este 16 y 17 de mayo en el Parque Central. Inscríbete ahora o pide informes al celular 656-265-5656 o en Facebook Expo Bazar Mi México. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Amigos, se acerca el puente. Necesitamos encontrar el hotel. El que ofrezca el precio más bajo. Yo opino que sea el más céntrico para ir caminando a todos lados. Buscamos un hotel con internet gratis para poder hablar con mi novia. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. Continuamos con más de Línea de Oración. Aquí estamos ya nuevamente, acuérdese, este es su programa Línea de Oración, programa donde usted puede poner su petición, su necesidad, y pues estamos aquí en la Viva 102.5 FM, transmitiéndole a todo aquel que tenga esa disposición de estar escuchando, pues no se despegue de la radio, usted preste atención porque aquí encuentra usted una palabra de fortaleza, una palabra de bendición. Aquí estaremos orando por su necesidad, siempre y cuando usted se disponga, y esperamos que nos acompañe también en que esté orando, acompañándonos para estar orando en las peticiones que aquí se pongan. Pues bendiciones a todos, ya sabe, yo soy su hermano y amigo José Luis Aguayo. Saludo a mi pastor Javier Castrejón, al pastor Lorenzo Ramírez de allá de Senda de Alabanza, a su esposa Lupita Ramírez, y una felicitación a su hija, ¿verdad? Y a Eliu y a Génesis por su nuevo bebé que está en camino, y bendiciones, que todo esté bien. Una bendición también para Suri, que también está esperando bebé, y una bendición para Karina, que también estamos en espera de bebé. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios la saque adelante. En el nombre de Cristo creemos que todo estará bien para con las 3 muchachas que pronto serán mamás. Bendiciones a todos y salud de aquella de Viva 102.5 FM. Dios los bendiga. Ya sabe, pues estábamos aquí en la palabra de Dios, y ahorita que estábamos en
en la pausa, pues me vino a la mente un texto del Cantar de los Cantares. Está ahí en Cantar de los Cantares capítulo 2 verso 4, y se me llevó a casa del banquete, dice, y su bandera sobre mí fue amor, ¿verdad? Me gustó el texto y se me hace muy apropiado aquí para lo que estaba compartiéndole a ustedes, cuando estos hombres se encuentran llenos de temor. El Señor les muestra su amor, porque se aparece a ellos cuando ellos están llenos de angustia y miedo, pensando que era un fantasma. El Señor de pronto empieza a hacerles ver que Él les dice, no teman, les dice, no tengan miedo, les dice, soy yo. O sea, el interés del Señor, ¿verdad? De que no estuvieran angustiados, de que no estuvieran preocupados, de que no se dejaran llenar de miedo, que no fuera arrebatada esa fe que ya tenían en ellos. El Señor les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le da el permiso, la autoridad, le dice, sí, soy yo, ven. Entonces le dijo el Señor en el versículo 9, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero vemos la disposición de Pedro cuando escuchó la voz del Señor, cómo se llena de entusiasmo, de ánimo, a manera de que él quiere caminar sobre el agua, y le dice, si en verdad eres tú, permíteme caminar en el agua. Tengo el deseo de andar como tú andas, Jesús. Yo quiero ir hacia ti. Permíteme llegar a ti así como tú vienes hacia nosotros sobre el agua. Yo quiero ir hacia ti andando sobre el agua. Entonces vemos la disposición de Pedro, lleno de optimismo, lleno de ánimo, y esa posibilidad que miró, ¿verdad? De caminar como lo hizo Jesús. Pero hay otra cosa que también vemos aquí mismo, que cuando Pedro desciende de la barca y estaba andando sobre la barca, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Vemos que el miedo regresó. Y ahora era la segunda vez que se manifestaba el temor en Pedro. Ahora, cuando ya va a medio camino caminando sobre las aguas, dice que al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo. El miedo no se alejó de lleno la primera vez cuando Jesús se manifestó caminando sobre el agua, sino que regresa. Y ahora el temor invade a Pedro cuando va caminando sobre las aguas. Esto que nos enseña que siempre el temor ahí va a estar rodeando nuestra vida, tratando de imponerse sobre la fe del cristiano. Va a tratar de imponernos la angustia, la duda. Ahí va a andar el temor siempre acosándonos, tratando de robar la fe de uno. Porque Pedro, cuando el Señor le dijo, ven, dice, descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y allí vemos como Pedro, cuando se empieza a hundir nuevamente, el temor está allí. A causa del temor dice que se empieza a hundir. Y cuando se empieza a hundir allí, vemos a Pedro dando voces y diciendo, Señor, Señor, sálvame. Empieza a clamar. Dice que dando voces, esa expresión dando voces es que era repetitiva. La expresión de Pedro no gritó nada más una vez, Señor, sálvame, y se quedó callado. No, fue una expresión repetitiva, dice, y dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame, Señor, sálvame. O sea, estaba clamando a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y manoteando entre el agua se empezaba a sumergir. ¿Sabe qué es lo que hizo Pedro en su reacción? En ese instinto de verse en peligro. No permitir sumergirse hasta el fondo, de que le llegara el agua hasta la boca, o tragar agua, porque después no hubiera podido gritar. Antes de que llegase a sumergirse hasta el fondo, él empezó a clamar, y no debemos de esperar a estar en el fondo para clamar al Señor.
cuando empezamos a sentir que nos empezamos a sumergir en la adversidad, en el temor, en las circunstancias que nos rodean, luego debemos de clamar al Señor, porque ahí está Dios siempre dispuesto para ayudarnos, porque en el verso 31 vemos que al momento, dice, cuando este varón empieza a clamarle, dice, al ver el fuerte viento y tuvo miedo, dice, y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. El verso 31 dice que al momento, al instante, en cuanto Pedro empieza a clamar con esa desesperación y esa angustia, dice, y al momento Jesús, lo tomó extendiendo la mano, dice, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Pero dice que lo que me llama la atención es que al instante, al momento, el Señor no escatimó en extender su mano, y lo salva. Y llama la atención que extiende su mano y puedo visualizar a Pedro extendiendo sus manos hacia Jesús y Jesús tomando su mano y rescatándolo, levantándolo nuevamente y encaminándolo hacia la barca. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si usted ha tenido experiencias estando en el agua y si alguna vez se ha tenido la experiencia de hundirse o si no sabe nadar, si ha tenido la experiencia de estar a punto de ahogarse, créame que es algo horrible. Y yo le platico una experiencia mía. Yo cuando estaba muchacho, pues teníamos el hábito, cuando había agua en el río, aquí en Juárez, el río Bravo, entonces si era bravo, llevaba agua, y teníamos el hábito de irnos a nadar allá para la orilla de las compuertas, y allá salía el agua a chorros, y en una ocasión me acuerdo que pues nos sumergimos ahí, nos fuimos metiendo hasta a medio río, y a manera que el agua nos empezaba a arrastrar, y pues en una forma de juego y todo, pero pues ahí andábamos. Éramos muy vagos los muchachos con los que me juntaba, de chavalo, y en una ocasión de esas tantas veces que nos metimos al agua, yo recuerdo que me arrastró el agua y ahí me llevaba. Y ¿sabe cómo me sacaron del agua? De las greñas, del puro cabello, entonces tenía un poquito más. Entonces, ¿qué le digo? Ahora que Jesús, cuando rescata a Pedro, lo toma de la mano, no lo agarró del cabello, no lo estrujó, no lo maltrató, no lo jaloneó de las ropas. A mí me agarraron del cabello y todavía me agarraron de la ropa, de manera que me arrancaron la ropa cuando me sacaron del agua. Salí de allí completamente sin ropa, porque las personas que me sacaron del agua, pues me sacaron sin consideración, sin delicadeza, no, para nada. Ellos tomaron la iniciativa y me agarraron del cabello y entre la ropa y pues me rescataron del agua. Fue una salvación las que hicieron esos hombres. Me sacaron del agua, aunque haya sido la greña, ¿verdad? Pero aquí vemos a Jesús, que al momento en que este hombre clama, no lo jalonea de las greñas. Es una bendición como la expresa el amor, el Señor, ¿verdad? Por eso le decía ahorita que muestra su amor. Acá en Cantares me vino a la mente ese texto de que Él es bandera de nuestro amor. Acá en el libro de Cantar de los Cantares le leía un texto, es Cantares 2, verso 4, y se me llevó a la casa de banquete, dice, y su bandera sobre mí fue amor. Su bandera sobre mí fue amor, o sea, con amor lo sacó de la mano, y le digo, no lo jaloneó. Entonces tal vez nosotros a veces pues si fuéramos a rescatar a alguien del agua, lo primero que haríamos es sacarlo de donde pudiéramos haberlo agarrado, de donde sea, ¿verdad? Del cabello, de los pantalones, de un pie, de donde sea, pero no lo estrujó, lo tomó de la mano con paciencia y lo subió a la barca. Y allí en esa palabra, aquí donde estamos leyendo, dice, y le dijo, ven, es el 31, él dice, y al momento Jesús extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Se fija? Lo toma de la mano, lo encamina a la barca, suben los dos y el viento se controla. La bendición de Dios cuando está Cristo en nosotros,
no hay tempestad, hay calma. Entonces, la recomendación es tomar ánimo, ¿verdad? Reconocer al Señor, su presencia, su divinidad, su poderío, su grandeza, y no tener miedo en medio de las circunstancias, ¿verdad? Reconocer al Señor como el yo soy, a Cristo. Retomemos ánimo, reconozcamos a Cristo como el yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero que está con nosotros, Emmanuel con nosotros, y adiós al temor, digámosle adiós al miedo, retomemos las fuerzas, como lo hizo Pedro cuando suben a la barca, pues el viento se calmó. Ahí lo vemos a Pedro ya tal vez suspirando, ¿verdad? Relajándose, como diciendo, estuvo cerca, ¿verdad? O diciendo, gracias Jesús porque me rescataste. Qué bueno es que estés ya aquí, mira, se calmó la tormenta. Gracias Jesús. Gracias Dios porque tú nos rescataste. Si no hubieras llegado, pues estábamos llenos de miedo, la tormenta estaba muy fuerte, Jesús. Lo vemos a sus discípulos, a Pedro y a sus discípulos hablando con él. Porque dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron, dice, ¿y qué hicieron? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, las circunstancias que atravesamos, las circunstancias que nos rodean, los temores y todas esas angustias que vienen a nuestras vidas, pues tienen un propósito, ¿verdad? Que reconozcamos a Dios, a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, como el Dios Todopoderoso, y no solamente eso, reconocerlo. Cuando reconocemos a Jesús, ¿sabes qué hacemos? Le adoramos. La semana pasada yo hacía un comentario de un comentario bíblico que decía que Dios demanda de sus criaturas adoración y obediencia. Y aquí vemos a estos hombres adorando a Jesús, diciéndole, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y verdaderamente Jesús merece toda la adoración, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque Él es el yo soy, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Así es de que si estás atravesando una situación y estás siendo invadido por el temor, por la angustia, por las dudas, pues es tiempo de que clamemos a Dios. Dice, vengan a mí los que estáis cargados y cansados, dice, yo os haré descansar. Es un llamado de parte del Señor a que nos acerquemos, a clamarle, a acercarnos a Él, a permanecer en Él, en medio de las circunstancias, en medio de los temores, en medio de la angustia, en medio de la desesperación. No olvidarnos que hay un Señor, un Rey, un soberano, el eterno Salvador Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, dice, y salvarnos. Entonces, reconozcámoslos como lo que Él es y adoremos a Dios. Hay un canto un viejito que escuchaba muy seguida, antiguamente, hace mucho que no lo escucho, dice, vine a adorar a Dios. Dice, vine a adorar su nombre. Y se vine a adorar a Dios. Entonces, este lugar, fíjese, aquí Viva 102.5 es un lugar de adoración a Dios. Aquí constantemente se le adora a Dios. Entonces, pues recomiende esta estación a su amigo, a su vecino, a su compañero de trabajo, dígale, escucha la Viva 102.5 FM, porque allí se adora a Dios. Y vas a sentir la presencia de Dios a través de la alabanza, a través de los cantos de alabanza, de adoración, a través de la palabra expuesta. Vas a experimentar a Dios. Dios demanda adoración. Ahorita al estar en este momento aquí, transmitiéndole a usted una palabra, es una manera de adorarle a Dios. Las personas que se disponen aquí, nuestro hermano, a moverle a los aparatos, ¿verdad? A transmitir, es una manera de adorar a Dios porque dispone el horario, se administra uno para estar aquí y darle a Dios lo que es de Dios por su misericordia. Entonces, cuando usted sintoniza la estación, usted adora a Dios, es una manera de adorar a Dios y si le sube el volumen, pues con más ganas.
Adora a Dios, es una manera de atraer a gente para que escuche esta palabra de bendición. Entonces vemos que estos hombres, cuando están reunidos en la barca y Jesús está ahí con ellos, dice que vinieron, dice, y le adoraron. Entonces, ¿por qué decir que Jesús no es digno de adoración? ¿Por qué decir que Jesús no es el yo soy? Nadie es digno de ser exaltado, sino solamente Dios es digno de ser adorado. Y aquí vemos a Jesús siendo adorado por sus discípulos, ¿verdad? Cuando fueron liberados del temor y de la angustia, y esas dudas se disiparon. El poder del Señor Jesús estaba con ellos allí en la barca, y toda duda, toda angustia, toda tormenta se disipó. Entonces, son tiempos en los que podemos estar por retomar nuestras fuerzas, volver a las sendas antiguas y acercarnos a Dios, pedirle a Dios que renueve nuestras fuerzas como las del búfalo, que renueve nuestras fuerzas como las del águila. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es que renueva tus fuerzas en este tiempo que estás en casa, allí permanece en oración, en lectura, y renueva tus fuerzas, recupera el plumaje, recupera tus garras de águila, recupera tu pico, recupera tu juventud espiritual, renuévate con nuevas fuerzas como las águilas. El versículo 47 de Isaías dice: ¿por qué me dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Otra versión dice: oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus tribulaciones y no procede con justicia? ¿Cómo podemos decir que Dios no nos mira? ¿Cómo podemos decir que Dios no está con nosotros? ¿Cómo podemos decir que Dios no es nuestro ayudador? No, sino todo lo contrario. Podemos decir: Él es mi ayudador, no temeré, Él está conmigo. El Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso decía Isaías: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio de la adversidad, en medio del temor, en medio de las circunstancias, debemos de retomar el ánimo, las fuerzas, y creerle a Dios, a su palabra, y seguir adelante extendiendo nuestras alas como águila, rejuveneciéndonos. Entonces dentro nos dice que el Señor está pendiente de nuestra vida, el Señor no nos deja, el Señor no nos desampara, Dios siempre está pendiente de nosotros. Si volvemos a la lectura de Mateo, ahí vamos a ver, fíjese que cuando el Señor le llama a Pedro, le dice: al momento extendiendo su mano asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes qué? Jesús miró la poca fe de Pedro, sí, pero ¿sabe qué? También miró qué provocó esa falta de fe. También estaba mirando la tormenta. No era una tormenta muy pequeña, era una tormenta fuerte. La tormenta, el aire, el viento golpeaba el rostro de Pedro, le impedía mirar con claridad. Se lanzó también creyendo a la voz que había escuchado, a la palabra que había escuchado, pero no veía con claridad porque el viento le era contrario a su rostro. Jesús miró eso. Entonces Dios mira también las tormentas que estamos atravesando, mira nuestra falta de fe, sí, ¿verdad? Porque a veces nuestra fe flaquea por nuestra naturaleza, somos humanos, pero el Señor también mira nuestra tormenta y extiende su mano. Dice que Él da fuerza al cansado, Isaías 40, ahorita estaba ahí en Isaías 40. Que es 29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pedro tomó ánimo cuando escuchó la voz del Señor y le dijo: soy yo. Le pidió ir hacia Él, lleno de entusiasmo, lleno de ánimo, pero ese entusiasmo y ese ánimo volvió a flacar cuando se empezó a hundir.
porque la tormenta le era contraria y golpeaba su rostro, no le podía dejar ver, pero Jesús miró su falta de fe y miró el motivo, el por qué su fe flaqueaba. La tormenta no era pequeña. Así es de que es justificable en cierta forma la falta de fe de Pedro, ¿verdad? Dice, Él da fuerza al cansado. Y esto me viene a la mente el Salmo 92. El Salmo, hay un canto que dice que Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Hace mucho que no oigo esos cantos, dice. ¿Dónde está? El Salmo 92, déjeme ver. El versículo 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Se fija? Por eso bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. De versículo 1 y 2 del Salmo 92, y el versículo 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Así es que vamos a ser restaurados, vamos a ser levantados, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser entusiasmados, vamos a ser motivados en este tiempo que estamos encerrados en la casa, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. Entonces estos días son prácticos para estar buscando la presencia de Dios y fortalecernos en el poder de Dios por medio de su palabra y retomar ese vigor del águila, extender nuestras alas, que nuestras plumas crezcan, nuestras uñas, nuestras garras de águila vuelvan a crecer, el pico, las alas, el plumaje nuevo y esa fuerza de búfalo. Se dice que cuando el búfalo se encuentra, hay un comentario que dice que cuando los búfalos se encuentran en peligro, que cuando los búfalos miran la resistencia en contra, dice es cuando hacen brotar su fuerza, hacen más manifiesta esa fuerza que tienen, ¿verdad? Usted ha visto pelear un búfalo contra de un león, usted va a ver que son capaces de levantar con su cabeza a un león, ¿verdad? Entonces son tiempos de volvernos a tomar de Dios, aprovechando el tiempo, estando ahí en tu casita, pues aprovéchalo. Así es que bendiciones a todos y sin temor es tiempo de que clamemos a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y recuerda que la bandera del Señor es su amor, nuestra bandera es su amor. Su amor está sobre nosotros, su amor, el amor de Dios está sobre tu vida, sobre tu familia, sobre nuestras generaciones, sobre tus pastores, sobre nuestros líderes. El amor de Dios está sobre esta estación, Viva 102.5, sobre aquellos que están colaborando, sobre aquellos que están sirviendo, y nos disponemos para estar siendo despedidos de su programa Línea de Oración. Les saluda a su hermano y amigo José Luis Aguayo, y nos despedimos orando. Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tu bandera, nuestra bandera, Señor, tú has puesto una bandera sobre nosotros que es tu amor, Señor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Gracias porque cuando nuestra fe flaquea, Señor, tú miras también la adversidad, tú miras también la tormenta que nos azota, la tormenta que nos agobia, Señor. Si hay un pueblo tuyo que está flaqueando en fe, Señor, pues alimenta, Señor, esa fe, Señor, y darle las fuerzas del búfalo a tu pueblo, Señor. Dale la visión, la fuerza del águila, Señor. Rejuvenécenos en el poderoso nombre de Cristo, Señor. Ahora que estamos en nuestra casa, Señor, que sepamos aprovechar el tiempo, Señor, en adoración, en lectura y escuchando tu palabra, Señor. Señor, oramos por las circunstancias que rodean a nuestra humanidad, Señor, a todo el mundo, Señor, esta pandemia, Señor, para que tú obres poderosamente, Señor, conforme a tu misericordia en gloria, Señor, porque todas las cosas, Señor, que suceden a nuestro alrededor, dice tu palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas, Señor, son para bien, Señor, y esperamos ver cosas grandes y buenas, Señor, después de este suceso que estemos atravesando. Gracias, Señor, porque tú tienes bendición para tu casa, para tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te honramos y te bendecimos. Bendiciones a todos. Amén y amén. Se despide su hermano y amigo José Luis Aguayo de su programa Línea de Oración. Y recuerde, sintonice la Viva 102.5 FM. Dios los bendiga y hasta la próxima. Tengamos fe para que Dios obre en cada petición y usted continúe en oración